Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela Conocimiento de sí mismo, a este ciclo de conferencias. Mi nombre es Viviana, una compañera más que quiere compartir con ustedes estas herramientas para que puedan despertar su conciencia. Recordemos que este curso cuenta de 75 conferencias, 50 de fase A, 25 de fase B, las cuales ustedes pueden ir viendo en el perfil de Instagram, Secreto Solar, o en Facebook, Conocimiento de sí mismo. Igual los links me los pueden pedir en el WhatsApp o yo también los dejo en los comentarios para que los puedan tener. Otro aspecto importante es, pues, si ustedes quieren, pueden compartir estos videos y estas enseñanzas con otras personas, ya que pues hay mucha gente que de pronto le gustaría saber de estos temas y en realidad que compartimos como tal cuál es el objetivo de nuestra existencia. Entonces sí vale la pena poder invitar a otras personas a que también puedan tener esta información. En los comentarios me pueden dejar sus preguntas si tienen algún tipo de apreciación que hacer, con mucho gusto. Entonces iniciamos. Hoy vamos a ver la conferencia número 13 de fase A, leyes de karma y dharma. Bueno, aquí tenemos como objetivo que nosotros podamos conocer estas leyes, las leyes de karma, de dharma, saber cómo funcionan, aprender quién maneja estas leyes, qué tipos de karma hay, cómo podemos llegar a, digamos, a trascender en gran parte estas leyes y utilizarlas, digamos, a nuestro favor. Entonces eso sería como en general. Nosotros hemos escuchado frecuentemente acerca, uno a veces escucha, ¿no? De acerca del karma, que es como algo malo que le pasa a uno. Pues sí, en realidad vamos a ver que el karma es en general una consecuencia negativa por los malos actos que hemos hecho. O sea, malos actos es decir, cuando nosotros dejamos actuar a nuestros defectos. Pues porque nuestros defectos están en completa ignorancia, entonces siempre van a cometer errores. Así que vamos a ver que si nosotros empezamos a observarnos, a autoobservarnos, a cambiar esa forma de actuar, dejando que sean los defectos los que tomen las decisiones, los que hagan todo el tiempo todo, y lo cambiamos para que sea nuestra conciencia la que en cada momento actúe y tome las decisiones, pues vamos a disminuir en gran cantidad del karma. Vamos a cambiar mucho de lo que es este sufrimiento por, digamos, todas estas consecuencias negativas, por vamos a ver más bien, se podría decir que algo positivo. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta en primer lugar que cuando nosotros cometemos un error, que cuando nosotros dejamos actuar un defecto, dejamos que él haga lo que quiere, pues obviamente en determinado momento nosotros vamos a tener unas consecuencias por lo que se hizo. Puede ser que sean las consecuencias cobradas incluso en esta misma existencia o tenemos otras existencias también para pagarlos. Por eso es que hay veces que uno ve situaciones muy, entre comillas, injustas. Uno dice, bueno, ¿por qué nace un niño, por ejemplo, con cierta situación difícil, enfermo o algo así? Uno dice, esto no es justo. Pero entonces lo que pasa es que nosotros tenemos un desconocimiento de que hay otras existencias en las cuales, pues las personas, cuando son adultas, cuando son niños, bueno, etcétera, pero pues uno más que todo comete cosas graves cuando es adulto, comete errores y estos vienen el cobro después. Entonces, por eso es que uno ve esas injusticias, supuestamente injusticias, y uno dice, ay, pero qué cosa tan horrible, ¿cómo es posible? Pero en realidad es que desconocemos la ley del karma. Así que con ello cabe aclarar que nada de lo que nos sucede es injusto. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo por lo cual pasamos, es justo. Nosotros en general hemos decidido muchas veces, obviamente por dejar actuar al ego, a nuestros deseos, a a nuestros errores, a nuestros agrados, a nuestros desagrados, a todo lo que está dentro de esos defectos que hacen lo que quieren, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestra lujuria, pues hemos hecho cosas muy graves y pues ahí vienen detrás porque
lo más importante que hay que aprender de la ley del karma es que viene a ser como un boomerang, entonces va a regresar. Por eso, de hecho, se le conoce con otros términos, tales como, por ejemplo, la ley de recurrencia, que quiere decir que vuelve a ocurrir, todo vuelve a ocurrir, pero digamos con más consecuencias. También se le conoce como la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Lo que uno como que regresa exactamente con exactamente lo que uno le hizo a otro e incluso con consecuencias. La ley de causa y efecto, en la cual sabemos que no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Y también se le conoce como la ley de igualdad, que indica que de lo que se da, se recibe. Entonces, nosotros empezamos a observar que cuando nos pasa algún karma, pues nos sentimos mal, o sea, nos está pasando algo mal, nosotros decimos, pero si yo soy una persona buena, si yo realmente no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, no hago sino, por ejemplo, no sé, trabajar y estoy en mi casa y yo no hago esto. ¿Por qué? ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Digámoslo así. Porque todo lo que nos pasa es justo y hemos sembrado en otras existencias y únicamente estamos recogiendo. Así que nada es injusto. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar esto? Lo primero es darnos cuenta que como lo hemos hecho, como hay algo de justicia, entonces quiere decir que nosotros cometimos un error en algún momento. Así que hay que ir a la raíz de ese error. ¿Y cómo vamos a ir? Pues a través de la autoobservación, del estudio, de nuestra propia psicología, hasta que encontremos el defecto que fue el que nos trajo esa situación a nuestra vida, que fue el que nos hizo cometer nuevamente ese error, que es el defecto que nos está a nosotros generando ese karma. Digamos que nosotros creemos que la gente es culpable de lo que nos pasa. En determinado momento uno le dicen, no, pero es que, por ejemplo, a una mujer le fueron infiel. Le fue infiel su esposo, era una mujer buena, una mujer, digamos, decente, que no hacía, no tenía ese tipo de comportamientos de adulterio, por ejemplo. Ella era en su casa, en su hogar, y el adulterio le llegó. Entonces su esposo fue súper adúltero, le hizo daño, la hizo sufrir. Y ahí uno dice, pero, y esa misma mujer se preguntará, pero yo qué hice para merecer algo así? ¿Por qué llega esto a mi vida? Y sufre mucho. Pero si ella se empieza a autoobservar, puede descubrir, ella empieza a entrar en meditación y a reflexionar. Puede descubrir que, por ejemplo, ella tenía un defecto que atrajo ese tipo de comportamiento. Entonces, por ejemplo, puede llegar a descubrir que ella tenía un defecto que era permisivo, que le permitía, que como que tenía de pronto una derivación de baja autoestima, que es ser uno permisivo. O sea, este defecto permisivo estaba conectado con el de baja autoestima y quiere decir que ella permitió que este esposo, en una u otra forma, y desde el comienzo ya había visto que él tenía esas actitudes que era como así. En esa forma se va a dar cuenta que un defecto que ella tenía dentro de sí fue el culpable de que todas esas situaciones fueran atraídas. Por otra parte, puede descubrir que en el fondo de su psicología existe, ella puede investigar, puede empezar a reflexionar y puede darse cuenta que en el fondo de su psicología existe, por ejemplo, el yo adúltero, o sea, el deseo a veces de cambiar de pareja, de cambiar esa pareja, de tener a alguien diferente, pero solo algo psicológico, o sea, su imaginación y lo alimenta solo a través de su imaginación y de eso. Quiere decir que el defecto sí existe en ella y lo más probable es que se dé que en otras existencias no solamente existía en su mente, sino que él
hacía parte de su comportamiento natural en su personalidad. Y pues y cometió esos errores y ahora debe pagarlos. También puede que esa persona haga una reflexión, esa mujer haga una reflexión, una meditación y se dé cuenta que tiene ese mismo defecto, digamos, del adulterio, pero en su otro polo. Que todos los defectos tienen como dos caras. Todos los defectos tienen dos caras. Entonces, digamos, si nosotros tenemos el yo infiel, o sea, un ego interno que se conocería como una personalidad o una forma de ser que se llama el yo fiel. No es algo de la conciencia, es simplemente una copia de lo que hemos escuchado, de lo que a nosotros nos parece fidelidad. Y ese tiene su otra cara, que es el yo infiel. Y si lo pudiera hacer, lo haría. Entonces, digamos, esta mujer en determinado momento, bueno, se da todo el proceso de separación o lo que sea, y ella después muestra que ella también tiene ese deseo de adulterar, de tener a otra persona. Siempre ha existido ahí. Quiere decir que nosotros en una u otra forma estamos uniéndonos a ese karma que nos está sucediendo, o sea, no es injusto. Lo que sea que nos pase nos puede llegar a generar sufrimiento si creemos que es justo, pero no es, que es injusto, perdón. Pero lo que nos sucede, nosotros mismos lo hemos escrito, nosotros lo mismo lo hemos elegido y por eso es importante que investiguemos en nuestra propia psicología. ¿Qué va a suceder si uno se esfuerza por encontrar el defecto? Que va a ser un trabajo también en el cual nosotros vamos a descubrir el defecto y nos van a ayudar internamente, nuestro Padre, nuestra Madre Divina, nos van a permitir saber cuál es la raíz de ese sufrimiento, cuál es o sea, por qué estamos en ese tipo de dolor o por qué estamos pasando por ese karma. Nosotros podemos hacerlo conscientemente haciendo una práctica de desdoblamiento astral, en la cual nosotros podemos preguntar por qué estamos pagando ese karma, cuál es la deuda que tenemos, qué fue lo que hicimos. Y posiblemente nos muestren de una vez de escena o nos muestren lo que tenemos que primero hacer, un trabajo que tenemos que hacer primero, antes de mostrarnos eh, qué fue lo que pasó, porque pues igual la sabiduría vale, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener acceso a la sabiduría gratis ahí ya. De pronto tenemos que eliminar, no sé, de pronto algún defecto que nos muestren ahí. Por dar un ejemplo, nosotros salimos en un desdoblamiento astral, le hemos preguntado a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, y nos hemos puesto como objetivo saber por qué estamos pagando cierto karma, por qué estamos pasando por ese dolor o ese sufrimiento o eso. Y resulta que nos encontramos con un personaje en los sueños, y esa persona nos parece que es muy chismosa. Entonces, estamos ahí, damos cuenta que no nos deja pasar, no nos deja pasar ese bueno, regresamos y nos despertamos, nos está indicando, por dar un ejemplo, ¿no? Que ese defecto, que si cuando eliminemos el defecto chismoso, nos van a dar esa información. Si dejamos de ser chismosos, nos van a dar esa información. Así que, bueno, nosotros tenemos que hacer también un trabajo nosotros mismos o sea, digamos como un estudio completo de ese defecto cuando lo descubramos. Del verdadero culpable de lo que estamos pasando. Lo vamos a encontrar. Y hay que tomarlo. Buenos días al compañero Rafael Villa. Gracias por estar acá. En esa forma, cuando nosotros encontramos al verdadero culpable de nuestro karma, de defecto, o sea, un sufrimiento que tenemos, pues obviamente la base de él es un defecto que nos llevó allí, ¿cierto? Nos hizo cometer un error en una vida pasada o en esta. Y en esta posiblemente lo estamos repitiendo. Así que vamos a tener que hacer un estudio completo de la forma de actuar de ese defecto. Cómo piensa, cómo siente, qué nos hace sentir en el cuerpo físico, refiriéndonos a sensaciones, a tensiones, cómo nos tensiona partes, músculos, órganos. Vamos a encontrar
vamos a encontrar toda, o sea, toda una psicología, es como si fuera estudiando una persona, como viendo a una persona, comprender por qué hacemos eso, o vamos a observar, por ejemplo, en la parte de la mente, entonces todos los pensamientos del defecto, cómo se justifica, qué opina el defecto. Por ejemplo, él dice, no, pero es que, digamos que es un defecto de adulterio. No, pero es que uno en la vida no tiene por qué quedarse con una sola persona amarrado solamente porque la sociedad lo dice. Es una justificación que diría la mente de ese defecto. Em, entonces vamos a ver, observar sus justificaciones, sus opiniones y a cada cosa que yo descubro. Por ejemplo, acaba de decir esa frase, mi defecto ahí que estoy comprendiendo, lo estoy observando, lo que él opina, lo que él habla en mi mente, porque uno empieza a observar y uno dice, pero ¿por qué hice esto? Entonces empieza como el defecto a hablar. Cuando uno dice, bueno, pero yo ¿por qué cometí este error? Y el defecto empieza como a defenderse, a hablar como una persona dentro de nosotros, a decir, no, pero es que uno también no se puede dejar hacer lo que quiera de las personas, etcétera. Uno no se puede quedar con una persona toda la vida, opina. Cada opinión, madre mía, uno dice mentalmente, madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, elimíname o esta opinión. Madre mía, elimíname este pensamiento. Madre mía, elimíname este yo. Como uno quiera decirle, el hecho es que le pida a la Madre Divina a uno mentalmente que elimine ese defecto. Y va imaginando ahí, pues, como hay como, puede ser como un fuego que lo quema a uno, como, o puede que uno, hay una forma en la que uno puede llegar incluso a imaginar que como que lo sienta en una sillita y es como si tuviera una persona ahí condenando a la muerte. Ese defecto lo vamos a condenar a muerte. Entonces uno él piensa algo, ay, pero ¿cómo es que yo me voy a dejar maltratar toda la vida de una persona? Por eso lo hice, se está justificando. Entonces uno piensa, madre mía, perdón, le invoca a la madre mía, le hace la petición, madre mía, elimíname este defecto y puede imaginar que le manda fuego y lo va quemando. Y uno está ahí sentado haciendo eso, porque es que hay que eliminarlo, pero para ello también hay que comprender su forma de actuar, por qué hace las cosas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todas estas justificaciones que él tiene, pues me doy cuenta porque es que lo hace, porque tiene todo ese repertorio de justificaciones. ¿Qué emociones genera? Entonces, si genera unas emociones muy, muy fuertes, eh, por ejemplo, hay gente que cuando está con un adulterio, eh, se empiezan como a poner contentos, a arreglarse, como que hay un ánimo. Entonces ahí hay unas emociones que la persona puede llegar a verlas como positivas. En el sentido de que son positivas porque dan ánimo, pues sí, pero realmente están absorbiendo nuestra energía y por eso son negativas y nos están generando karma porque están justificando o siendo la base de un error que se va a cometer. Eso todo hay que observarlo. También vamos a ver las palabras que dice el defecto, los hechos, cómo nos hace hablar, qué nos hace decir, qué nos hizo hacer. Y con todo ese estudio vamos a realmente a nosotros a eliminar al verdadero culpable de nuestro karma, al verdadero error que nos trajo a ese sufrimiento. Y vamos a liberarnos de mucha presión porque una de las cosas que más incomodidad y, digamos lástima de sí genera es considerar que nosotros estamos recibiendo un trato de parte, no sé, de la vida, de Dios, de las personas, que es injusto. Pero en realidad todo lo que sucede hay que buscarle por qué está pasando. Y nosotros vamos a encontrar siempre que hay un solo culpable y es ese efecto que permitimos actuar dentro de nuestra propia psicología. Em, Otra forma, por ejemplo, de nosotros también comprender esto es que nosotros estamos pagando el karma de 7 existencias anteriores. Así que pues imagínense 7 existencias cometiendo los errores una y otra vez, repitiendo la misma vida, pues viene un karma grande, ¿no? Si uno, por ejemplo, hizo sufrir, pues ahora lo vienen a hacer sufrir. A veces nosotros no hemos estado en los mismos cuerpos
digamos, físicos, digamos, uno no ha sido todo el tiempo una dama, una mujer, puede haber sido un varón y pudo haber, no sé, cometido muchos errores dejándose llevar por sus instintos, por la fuerza que tenía. Entonces, agresividad, etcétera. Y viene a pagar ahora, entonces ya nos dan el cuerpo físico, digamos, como una mujer, para que pueda ya comprender ahora a través del mismo sufrimiento que va a recibir, porque lo van a tratar igual como trató a las mujeres, pues lo que hizo. También nosotros al renunciar al defecto, a renunciar a cometer ese error, por ejemplo, una persona que se encuentra en un estado de enfermedad, pues al eliminar el defecto ya puede recibir en sí una curación, ya puede hacer unos trabajos pidiendo a la ley divina curación, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un defecto de gula y no podemos comer azúcar, y comemos azúcar, y pues nos enfermamos acerca de ello. Pedimos a los seres que nos sanen, a Dios, que nos ayude, que nos den esa misericordia, pero resulta que nosotros nunca vamos, no, o sea, no hemos eliminado el defecto que come azúcar, que está fascinado con el azúcar, pues siempre vamos a, o sea, como vamos a caer una y otra vez en la misma situación. Así que nosotros tenemos que renunciar a aquello que nos enfermó para poder recibir una sanación. Y esto constituye no solamente, o sea, observar el defecto, descubrirlo, sino también comprenderlo. Hay que hacer un trabajo, sentarse a meditar. O sea, hay que, bueno, sentarse, acostarse como lo hagan, pero estar en meditación para poder enfrentarnos a este defecto, verlo claramente y comprender lo que está pasando, para tener una paz. Vamos a ver que hay, bueno, como tal, entonces nosotros vemos que el karma es simplemente la consecuencia por permitir los defectos actuar. Vamos a ver que también existe algo que es llamado el Dharma. El Dharma ya es más, digamos, se podría decir que es una consecuencia, pero no es como tal una consecuencia porque es más bien como un mérito, como un pago por nuestros buenos actos. Pero ¿cuáles son los buenos actos? Pues los actos de la conciencia. Cuando nosotros permitimos actuar a la conciencia, ella viene a, digamos, a actuar de una forma acertada. Entonces, digamos, yo estoy en mi diario vivir, yo me estoy autoobservando, estoy observando, eh, estoy concentrada en mi corazón, observando mis diferentes pensamientos, emociones, sensaciones. O sea, siento mi corazón y estoy observando qué me pasa por la mente, qué hago mientras hago las diferentes actividades del diario vivir. Simplemente estoy atenta. Y pues resulta que me pasa un pensamiento por la mente. Digamos que sea un, no sé, un recuerdo de algo pequeño. Tengo que hacer tal diligencia. Y pues ya eso me distrajo. Así que empiezo, por ejemplo, puede que tenía que darle, tenía que hacer, no sé, algo en la casa, darle, por ejemplo, una comida a un animalito de la casa, una mascota, y pues digamos que por error, por estar distraída, le doy un agua que no debe dársele, o le doy la comidita mal. Entonces Steven cometió un error y me ganó un karma por estar eh, permitiendo que sean los defectos, o sea, su mente que me distrae y todo, la que haga las cosas. Pero digamos que nosotros, si permitimos actuar la conciencia, digamos, yo estoy en autoobservación y me llega un pensamiento y pido a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este pensamiento y sigo en concentración y sigo actuando, digamos, en el estado de conciencia, em, pues digamos que voy a utilizar, por ejemplo, mi verbo para si me preguntan algo,
yo poder contestar de una manera más consciente, para poder empezar a tener un ánimo de compartir estas conferencias, estas enseñanzas, para utilizar mi tiempo para poder hacer sacrificio por la humanidad, no sé, ir a repartir unos volantes o ponerme a meditar un defecto, ponerme a ver estas conferencias, algo que realmente esté en pos de la conciencia. Eso me va a generar Dharma, porque el Dharma es como, digamos así, un dinero cósmico, que es puesto como en un pequeño tarrito que nosotros tenemos y en el cual a nivel espiritual, ¿no? Y vienen los seres, los demás seres que nosotros vamos haciéndole el bien, a depositar allí como unas moneditas. Eso es algo que lo podemos acumular de muchas existencias. No es como el karma que es solamente 7 existencias, porque donde fuera más, pues imagínense cómo andaríamos. En- entonces el Dharma es algo, es como si tuviéramos pues unas riquezas. Pero nosotros muy pocos somos son los actos conscientes que hacemos. Nosotros a veces hacemos cosas muy feas por estar sobre todo distraídos. Así que está el proceso de la autoobservación como eh, herramienta clave para que nosotros podamos realmente avanzar y pasar por encima de esta ley del karma que pues nos ha tenido atados a tanto dolor y a tanto sufrimiento. Eh, digamos que nosotros tenemos que comprender que se nos cobran karma por ciertos aspectos, por palabras, obras y omisiones. Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cada vez que decidimos hablar, cada vez que decidimos hacer algo, o cada vez que pudiendo hacer algo no lo hacemos. Pero, digamos nuestras palabras. ¿Qué palabras nos darían karma? Palabras en las cuales nosotros, por ejemplo, estemos criticando. Cuando utilizamos el verbo para criticar. Cuando utilizamos el verbo para tiranizar a otro. Es decir, hacer que haga lo que nosotros queramos. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, decimos palabras llenas de orgullo y con ello podemos, digamos, incomodar a alguien o herir a alguien o llegar incluso a hacer sentir a otra persona envidia, por ejemplo. Eh, obras, cuando nosotros, por ejemplo, peleamos, llegamos a fornicar, llegamos no sé, de pronto a cometer un error por dejarnos llevar por un defecto, como cuando nosotros perdemos el tiempo. Digamos que nosotros perdemos, bueno, disculpen porque pasa como una publicidad de alguien en la calle. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos el tiempo por divertirnos, digamos nosotros en vez de estar pudiendo meditar, pudiendo hacer algo, perdemos el tiempo, entonces estamos haciendo como una omisión. Estamos omitiendo hacer algo pudiéndolo hacer. Tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos la oportunidad de ir a meditar, pero no. Mejor me pongo a ver una película, mejor me pongo a lavar la loza, me pongo o sea, ahí sí nos acordamos de que tenemos un montón de cosas que hacer. Esos son omisiones. Las omisiones están relacionadas con lo que omitimos hacer por la conciencia, con lo que omitimos hacer por desarrollar nuestra alma, por hacernos dueños de nuestra alma y por nuestro ser. Así que vamos a ver entonces cómo podríamos nosotros, digamos, producir Dharma. Entonces, utilizando nuestras palabras para dar esta sabiduría, compartir estas enseñanzas. Repartir unos volantes, no sé, pegar afiches de publicidad, cosas que tengan que ver con que otras personas puedan llegar a obtener este conocimiento. Eso da Dharma. ¿Cómo podríamos obtener Dharma a través de nuestras obras? Pues empezar nosotros a hacer prácticas, empezar a practicar meditación,
empezar a reflexionar, a hacer de verdad un estudio sobre nuestra propia psicología y con el corazón querer cambiar. ¿Cómo podríamos nosotros tener Dharma con las omisiones? Pues omitir hacer lo que el ego quiere. Digamos, si nuestro ego quiere, no sé, quiere irse a ver una película, pues nosotros omitimos eso y nos ponemos a hacer un trabajo. Por ejemplo, no sé, ponemos a hacer una meditación, nos ponemos a estudiar una conferencia, nos podemos hacer un desdoblamiento astral, una meditación de koanes, una mantralización bueno, entonces todas esas prácticas que vamos enseñando acá en las diferentes conferencias. Pero hay que tener en cuenta que lo que a nosotros realmente digamos, como es el origen de todo lo que nosotros hacemos, decimos y omitimos, es el origen, son el origen nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque ellas son las que nos impulsan a hacer estas cosas. Así que eso hay que observarlo mucho. Hay que empezar a observar eso, o sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Veamos que, digamos, en cuanto al Dharma, nosotros podemos incluso acumularlo en las 108 existencias que tenemos en nuestro planeta, en los diferentes cuerpos físicos humanos. Así que vamos a encontrar que en el Dharma está la ayuda desinteresada a los otros hermanos. Tantas situaciones en las que nosotros vamos a poder darnos cuenta que necesita alguien ayuda, que necesita alguien, em, digamos que nosotros estemos ahí para darle pues su ayuda. Vamos a ver que hay diferentes tipos de Dharma. Por ejemplo, hay un Dharma que se obtiene a través de la caridad. Entonces hay personas que ayudan a otras, por ejemplo, dándoles de comer, dándoles vestido, dándoles un techo, que los apoyan cuando necesitan. Todo eso también da Dharma. Pero digamos que da una cantidad de Dharma que está relacionada con esa misma obra que se hizo. En cambio, una obra consciente, es decir, dar esta enseñanza o enseñarle, por ejemplo, a otras personas cómo pueden eliminar un defecto. Oiga, hay que reflexionar, pues esa persona va a cambiar su vida, va a poder, por ejemplo, darse cuenta que todo el sufrimiento que tiene lo puede eliminar a los culpables que le hicieron ese daño y que están en su propia psicología. Puede llegar a darse cuenta que lo más importante, por ejemplo, es perdonar. Cuando uno comprende el defecto, ya puede comprender ese defecto en las demás personas. Entonces llega a un estado de misericordia y llega a un estado de perdón. Esa ley es una ley superior. Esa ley superior va a permitir que la persona realmente, a través de esa comprensión del defecto, del arrepentimiento de corazón, que se ponga bajo una ley que es la ley de la misericordia. Esta ley va a permitir que esa persona pase muchos sufrimientos, que se le perdonen muchas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la mayor obra de amor que nosotros podemos hacer por la humanidad es el sacrificio de compartir estas enseñanzas, porque les va a permitir a esas personas empezar a practicar, si así lo deciden, tener como las herramientas, si en cualquier momento quieren practicar, decidirse a recuperar su alma, a liberarse de las cadenas del ego, a estar con su ser, a estar con su alma divina, a autorrealizarse. Así que pues tendrían todas las posibilidades. Bien, hablemos, hay un tribunal llamado de la justicia objetiva. Digamos que vamos a encontrar allí 42 jueces. Estos tribunales de la justicia objetiva nosotros los vamos a ver en diferentes, digamos, en diferentes dimensiones, pero nosotros tendríamos, digamos, que asistir a ellos en un desdoblamiento astral consciente.
El Tribunal de Justicia está compuesto por 42 jueces, 21 de la derecha, 21 de la izquierda y un venerable maestro llamado el venerable maestro Anubis, que es quien preside este juicio, y él tomó una forma que es con cara de chacal. Eso se veía se ve en los papiros egipcios y vemos como él es el mayor jerarca de la justicia objetiva, un ser despierto, completamente despierto, lleno de justicia y amor, que es quien nos guía a nosotros cuando nos hacen los juicios, digamos, en el momento en que nosotros fallecemos también, de lo cual hablamos en la conferencia número 2, pero digamos que ellos también están continuamente procesando todo lo que son nuestros karmas y pues también, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro Dharma, que el tarrito ese que les decía, en el cual nos depositan ese Dharma, ese dinero cósmico, y se encuentra allá, en el Tribunal de la Justicia Objetiva. Y pues nosotros podemos ir a ese tribunal, pero es importante que, como les decía, investiguemos, le pedimos a nuestro ser y él nos va a decir qué errores estamos cometiendo para poder eliminarlos y poder acceder a entrar a ese tribunal y poder investigar allá, ir a averiguar qué deudas tenemos con ciertas personas, qué errores cometimos graves en vidas pasadas, y pues esto nos va a ayudar mucho a despertar la conciencia. Bueno, saludo por acá al compañero Jonathan, Camilo, Celis y Jacob Suárez. Bien, entonces vamos a observar que hay diferentes clases de karma. Digamos, hay unos karmas que están simplemente afectándonos a cada quien, y son los errores que nosotros mismos cometimos. Digamos, una persona que hizo maltrató a otras personas, hizo por ejemplo lo que llaman bullying, pues ahora esa persona, digamos, eso lo hizo en otra existencia, ahora esa persona debe recibir ese mismo maltrato. Esos son los que llamamos los karmas individuales. Cosas que nos suceden a nosotros mismos y así esté mucha gente alrededor, nos pasa solo a nosotros. Hay otros karmas que, por ejemplo, son el karma familiar, que es cuando en una familia les pasan cosas a todos. No sé, por ejemplo, em, situaciones que les hacen sufrir a todos. Por ejemplo, uno de sus familiares es agredido, le pasa algo malo, entonces es como un dolor que los va a ocupar a todos, va a hacer que todos sufran. También hay karmas, bueno, hay que tener en cuenta que hay karmas colectivos, es decir, que están reuniendo a varias personas que tenían que pasar por ese mismo sufrimiento, como en un grupo, y esas personas les pasa a todos lo mismo, pero solo es ese grupo de personas a las cuales les sucede eso. Este karma pueden ser, por ejemplo, cuando hay un atentado, cuando pasan cosas así, como que le hacen daño a mucha gente, ahí está ese karma colectivo. Vamos a ver que hay otro karma, que es el karma, que, bueno, hay que otros tipos de karma que son los karmas em, regionales, el karma que, bueno, que está relacionado, por ejemplo, cuando en una región determinada existen, por ejemplo, sequías, no hay agua, cuando hay unos karmas nacionales que, por ejemplo, están relacionados con las dictaduras. Se me perdió la imagen de eso. Em, Otros karmas que son, por ejemplo, el karma continental, que puede ser, por ejemplo, una falta de recursos en todo un continente, que afecta a todo ese continente, o algo malo que sucede específicamente en ese continente. Toda la gente que está allá está involucrada en ese karma. Y hay otros karmas, por ejemplo, el llamado karma mundial, que es, digamos, cuando nosotros, em, como humanidad como tal, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, eso es un karma mundial, que nosotros vivimos como humanidad. Ahí vamos a ver que hay otro tipo de karma, ya les había puesto la imagen ahí, que son karmas que tienen que ver con el mal uso de la energía creadora sexual, o como se le llama, por ejemplo, en la Biblia,
hablando ya de este texto, se le llama el Espíritu Santo. Aunque, o sea, es lo que nosotros debemos comprender, que el Espíritu Santo está relacionado con la energía creadora sexual. Vamos a ver que cuando nosotros, hay un tipo de karma que se llama el karma saya, es cuando uno se une con otra persona sexualmente, se une la energía creadora y se unen las llamadas envolturas seminales. O sea, nuestros defectos como que hacen un intercambio ahí y resulta que como nosotros tenemos pues un karma y esa persona tiene un karma, pues se unen los karmas. Entonces quedan como 50-50 y se viene a combinar. Una persona empieza a pasarle a veces cosas que no le tenían que pasar, cosas que digamos que ni siquiera, o sea, que no le tenían que pasar en el sentido en que él no cometió todos esos errores. Pero como cometió el error de tener un encuentro sexual con otra persona que tenía ese karma, pues ahora le toca pagar la mitad. Hay otro llamado karma yoga, que es un karma que está relacionado con perder a la pareja cuando más se necesita. Digamos, ya se va a alcanzar cierta iniciación, cierto avance espiritual y la persona, la pareja, se pierde la pareja por alguna forma. O también puede estar relacionado con personas que se quedan en soledad, se quedan solteros y no saben por qué y siempre están ahí con ese dolor de estar solteros, pero tienen un karma pueden ser varios años o toda la vida sin pareja. Y esto hay que investigar porque puede ser una persona que hizo algo malo a su pareja. Que, o sea, pudo haber sido algo muy malo que le hizo a uno a la pareja, entonces le toca pagar. Pero bueno, estos karmas, digamos, ese karma se podría llegar a observar también y el karma saya y el karma yoga podemos observarlos en el Tribunal de la Justicia Objetiva, qué deudas nos di que obtuvimos por los ligues sexuales y bueno, todo eso. Hay otro que es el llamado karma duro, que efectivamente está relacionado con el mal uso de la energía creadora sexual cuando fornicamos, es decir, cuando llegamos al orgasmo las mujeres y cuando los varones llegan al orgasmo pero eyaculan, o sea, sacan la energía creadora sexual. Llegar al orgasmo de cualquier forma siempre va a generar el llamado karma duro. Ese karma es por expulsar la energía creadora sexual, que es realmente la energía divinal de nuestro cuerpo, es la energía más poderosa que nosotros tenemos para hacer un trabajo espiritual y nos ponemos como a jugar con ella. Por eso es que aquí desde la primera conferencia explicamos cómo se practica sexo adecuadamente. Eso genera lo que llamamos el karma duro, que son enfermedades que no se pueden negociar, digamos, no se pueden, hay que sufrir, hay que pasarlas, porque esos tipos de delitos contra el Espíritu Santo siempre se pagan con dolor. Y hay otro llamado el karma katancia, que es un karma que está relacionado con cuando un dios, cuando una persona, un ser que tiene todo el poder, decide pagar ciertas cosas por alguien que realmente no tiene, por ejemplo, esa capacidad de pago. Digamos que, por dar un ejemplo, un maestro como el maestro Jesús tiene todo el poder, entonces él, por ejemplo, decide sanar a alguien que tenía un karma de no ver, de no podía ver, entonces le sana los ojos y él paga, porque él sí tiene con qué pagar. Pero pues hay karmas mucho más duros de la humanidad que han pagado los seres que se han autorrealizado y de hecho nos han permitido que se extienda el tiempo en el cual nosotros podemos seguir aquí haciendo este trabajo, porque posiblemente la humanidad ya era para que esta raza se hubiera terminado. Pero pues como hay seres que se han autorrealizado por ellos, por solo ese amor tan grande que ellos nos tienen, se ha dado esa oportunidad. Hay diferentes formas de pagar el karma. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar acá de esas 5 formas de pagar el karma. Vamos a ver que hay una que es con Dharma o el llamado dinero cósmico. Nosotros tenemos un Dharma de existencias pasadas y pues cada vez que hacemos actividades que tienen que ver con el despertar de la conciencia en esta existencia, pues vamos a recibir más Dharma. Entonces vamos a juntar más Dharma. Aquí les vamos a compartir una práctica para que ustedes puedan hacer un negocio con la ley divina y pagar con su propio Dharma, con el que tengan, o sea, empezar a pagar esos karmas. Ahora ya se las voy a contar. Otra forma, la segunda forma es con dolor negociable. Es decir,
nosotros viene un karma y nos lo avisan. ¿Cómo lo avisan? Uno puede soñarse con, por ejemplo, un león que lo ataca, un león enfermo, también puede ser un lobo, puede ser que le llegue la policía y se lo lleve a uno, o haya como una persecución de la policía con uno. Estamos hablando de sueños. También podemos soñar muchas cosas referentes al colegio, porque siempre como que el colegio está representando la obra del ser. Entonces, pues digamos que nosotros cuando estamos en el colegio, teniendo en cuenta la obra del ser a nivel esotérico, nosotros soñamos que estamos estudiando, estamos bien en el colegio, pero cuando viene un karma, va a venir, por ejemplo, que algo malo pasa con el colegio. Algo tiene que ver, algo malo pasa en el colegio. Mm, También podemos soñar el número 10, el 16, el 5. Recordemos que podemos contar, por ejemplo, si nos soñamos con alguien, digamos que nos soñamos con una chica que se llama Lady. Entonces es el 5 y nos viene a decir algo. Nos dice, Lady llega de un momento a otro y nos dice que nosotros le debemos un dinero. No, cuando nos despertamos hay que interpretar, Lady, tienes, bueno, las letras del nombre son 5 y me dijo que le debía un dinero, me vienen a cobrar un karma. Nosotros empezamos a hacer eso y pues hacemos un negocio con la ley divina, que ya también les voy a explicar cómo se hace el negocio con la ley divina para que ustedes puedan em, pasar ese karma. También hay otra forma de pagar el karma que está relacionada con nosotros, em, digamos, si tenemos una forma de hacer algún sacrificio por otro, de hacer, digamos, de ayudar a otros, pues reunir ese dinero, reunir ese dinero cósmico. Digamos, yo puedo darle la enseñanza a otro, enseñarle a eliminar un defecto. Eso me va a dar a mí un dharma y yo voy a tener cómo pagar más adelante. Hay otra forma también de pagar el karma que es con dolor, pero que no se puede negociar, lo que les decía del karma duro, que uno pasa por un sufrimiento, pero no lo puede negociar ni nada, solamente se paga con dolor, que sería la tercera forma. Hay una cuarta forma de pagar el karma, que es con caridad. Se dice que al león de la ley se le domina con la caridad. Entonces hay que hacer mucho sacrificio por los demás, porque nosotros cuando estamos haciendo sacrificio por otros, es decir, uno saca tiempo en vez de irse, uno sé, a ver una película, mm, a acostarse, a comer, no sé, a divertirse. Uno dice, no, yo me pongo a enseñarle a otro a, compartir, a repartir estos volantes por si alguien llega a la enseñanza, al conocimiento. Saca uno su vida, su tiempo, entonces está poniéndose bajo una ley de misericordia y de amor. Entonces se está poniendo bajo otras leyes más importantes que lo protegen a uno. Y pues la quinta forma sería con negocios objetivos con la ley divina, comprometiéndonos con la ley divina. Vamos a enseñar la primera práctica que se llama traslado de fondos. Es como si nosotros tomáramos los fondos que tenemos en el banco del Dharma. Digamos que nosotros tenemos nuestro banco a nivel esotérico y tenemos nuestro banco del Dharma y tenemos un banco que es el Karma. Ese banco del Dharma va a pasarle fondos al banco del Karma. Para ello tenemos que hacer una práctica en la cual hacemos ciertas posiciones. Entonces vamos a estar en un lugar en el que podamos extender los brazos bien. Vamos a extender con las palmas hacia arriba los brazos, que queden como formando una cruz el cuerpo. Vamos a subir el brazo derecho, como se ve en la segunda imagen, mientras el izquierdo baja al tiempo. Y ahí y vuelve y sube el brazo izquierdo y baja al derecho y vuelven a la posición horizontal. Mientras hago todo eso, con la boca, con el verbo, hago el mantra ni. Entonces, inicio con los brazos, con los pies juntos y los brazos abiertos, palmas hacia arriba. Subo el brazo derecho. Ni.
bajo el brazo derecho y subo el izquierdo, ni vuelvo al lugar con los brazos extendidos y sigo ni y ahí paro. Entonces, al mismo tiempo que el brazo derecho sube, el brazo izquierdo baja. Uno nunca deja de extender los brazos. Como una balanza los mueve. Esto lo que hace es que los fondos del Dharma pasen al karma y uno pueda tener con qué pagar karmas. Este ejercicio se hace varias veces. Lo hacemos concentrándonos en diferentes partes del cuerpo. Cuando hacemos el ni, nos concentramos, o sea, hacemos todo el ejercicio de mover los brazos y decimos ni y estamos concentrados en el entrecejo. Luego quedamos otra vez así con los brazos extendidos y ahí otra vez tomamos aire y otra vez hacemos el movimiento de 45 grados, o sea, tienen que dar los brazos extendidos a 45 grados y ahí estamos diciendo ne, concentrados en la laringe. Luego volvemos y hasta que quedamos otra vez, después de subir y bajar los brazos, quedamos otra vez en forma horizontal, como en cruz. Que decimos no, otra vez inhalamos y tomamos y empezamos no, y otra vez hacemos el mismo movimiento, concentrándonos en el corazón. Luego hacemos el mismo movimiento concentrándonos en el ombligo. Luego hacemos el mismo movimiento concentrándonos entre la pelvis y el ombligo. Y este ni, ne, no, nuna y movimiento de brazos lo hacemos todo 9 veces. Así que vamos a darnos cuenta que al terminar este traslado de fondos, bueno, que les voy a mostrar acá cómo se hace. Entonces, bueno, el primer paso es de hacer el traslado de fondos. Nosotros vamos a estar en un lugar que podamos extender los brazos bien. Vamos a poner las manos, digamos, derecha, aquí en el pecho, sobre la izquierda. Ahí tengo la derecha, que es esta, sobre la izquierda. Entonces le vamos a decir al Padre, por ejemplo, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, traslades fondos del banco del Dharma al banco del Karma. Y podemos pedir, por ejemplo, que sean dirigidos para mi salud, que sean, por favor, Padre, te pido que estos fondos sean para mejorar mi salud. O si tenemos, por ejemplo, bueno, cualquier cosa que queramos nosotros curarnos o mejorar en nuestra vida, trasladar los fondos para eso, sobre todo ayudarnos para salud y fuerza en el conocimiento. Podemos trasladar los fondos para pedir cualquier cosa, pero pues sería, digamos, una falta de sabiduría no dirigirlos para las cosas que realmente nos importan. Entonces, primero que hacemos esa petición, luego extendemos los brazos, que ya les voy a mostrar acá un videito a ver si queda bien. Entonces ahí extendemos los brazos y permítame que es que esté. Bueno, ahí extendemos los brazos y ven cómo ahí se está pronunciando el mantra por cada uno de los centros. La persona se está imaginando cada uno de los diferentes centros mientras va haciendo el mantra. Y al final, digamos que hizo solo un ni, ne, no, nu y na. Y digamos que era el último, era la 9ª vez. Se cierra y da gracias. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se termina? O sea, cuando uno termina, dice, pone el brazo derecho sobre el izquierdo, ya dice los 9 veces, ni, ne, no, nu, na, 9 veces. Cierro el brazo derecho sobre el izquierdo, sobre mi pecho y digo, torn, T-O-R-N, torn, ahí, cierro. Y o sea, alargamos cada letra. Le damos gracias al Padre por su ayuda. Yo les voy a compartir, en todo caso, los comentarios, dejo un link de cómo, o sea, de un videito en el cual se hace la práctica, digamos, ya mostrando los centros y todo. Si tienen alguna pregunta, si no quedó claro, me dicen. Vamos a ver otra práctica
con la cual nosotros vamos a poder negociar con la ley divina. Digamos, si tenemos algún karma, nos avisaron de un karma en un sueño, o ya lo estamos teniendo y pues decimos, bueno, tengo que hacer un negocio para pasar esto, lo mejor es negociarlo antes de que llegue. Como sabemos, a nosotros siempre nos avisan los karmas. Entonces, vamos a hacer una práctica llamada negocios con la ley divina. Pues obviamente lo primero que debemos hacer es pedirle a nuestro Padre que, que siempre nos ayude a tener concentración en cada práctica que hagamos. Nos vamos a acostar en cualquier lado que sea, por ejemplo, la cama, pero que nos puedan quedar los brazos completamente extendidos con las palmas hacia arriba, abierto así en cruz, así como sea el muñequito, o en el piso o en una alfombra. Bueno, nos vamos a acostar. Eh, Vamos a hacer unos movimientos que están con los brazos extendidos, o sea, decimos una oración acostados y luego nos paramos con los brazos, perdón, nos sentamos con los brazos extendidos y repetimos la misma oración. Ese proceso de sentarnos y acostarnos se va a dar 6 veces. Entonces, iniciamos acostados. Le decimos, vamos a primero decirle a nuestro Padre acostados y vamos a repetir esta oración las 6 veces. O sea, una vez acostados, una vez sentados, una vez acostados, una vez sentados, una vez acostados, una vez sentados. Le decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que, em, por ejemplo, me den fuerza en el trabajo del despertar de la conciencia. Así se puede hacer todos los días. Pero hay veces que uno va a poder utilizar esta práctica de negocios con la ley para negociar algo específico, un karma. En ese momento uno plantea el negocio más específicamente. Así que uno podría decir en ese momento, negocia con Anubis y sus 42 jueces. Entonces lo dice, eso solo lo dice las 5 veces. Y la última vez en la que queda sentado, dice para qué y plantea el negocio. O también puede repetir todas las 6 veces el negocio. ¿Qué negocio? Por ejemplo, que nosotros nos comprometemos a ver todas las conferencias de conocimiento de sí mismo y empezar a practicar con el propósito de que nos quiten cierto karma. Digamos que tenemos un karma, alguna situación difícil que estamos viviendo, digamos que es económica, que es de salud, y proponemos. O sea, la práctica se va a hacer así, miren, como se ve ahí el muñequito. Entonces nos iniciamos acostados, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo, corazón de la justicia objetiva, una vez allí, negocies por mí ante el venerable maestro Anubis o ante Anubis y sus 42 jueces y se vuelven a sentar con los brazos extendidos. Pues obviamente si no se pueden para sentar, les toca mucho esfuerzo, pues ahí se tratan de ayudar un poquito con los brazos y pues dicen lo mismo otra vez. Padre mío, Señor mío, Dios mío, repiten lo mismo. Igual yo se los escribo ahorita en los comentarios. Les escribo las dos oraciones que se hacen tanto en el traslado como en la práctica y les comparto el link de un video en el cual los hago. Entonces se sienta, vuelve y dice lo mismo, vuelve y se acuesta, dice lo mismo y así hasta que termina la sexta vez. Cuando es la sexta vez y uno termina sentado, pueden esa vez proponer el negocio. Recordemos que es importante saber antes de hacer esta práctica qué es lo que nosotros, o sea, las propuestas que nosotros vayamos a hacer tienen que ver todas con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con meditar, con dar sacrificio por la humanidad, o sea, dar conocimiento, hacer sacrificio por la humanidad, con ayudar a otros en todo lo que tenga que ver con que tengan estos conocimientos, o ayudarnos a nosotros mismos a hacer meditaciones, eliminar un defecto,
estudiar un defecto. Entonces vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, por cuánto tiempo lo vamos a hacer, em, y tiene que ser algo proporcional a lo que estamos pidiendo que se nos quite el karma, porque si tenemos un karma, por ejemplo, de una enfermedad que fue obtenida por un comportamiento grave, pues nosotros no vamos a poder proponer, no, es que voy a ir a repartir unos volanticos hoy y ya con eso. No, porque tiene que ser algo proporcional a lo que nosotros debemos. Pero también hay que tener en cuenta que sea algo que podemos pagar, que no nos comprometamos con cosas que no vamos a hacer, porque siempre se debe pagar. Siempre si hacemos un compromiso es importante que lo cumplamos. Así que tiene que ser algo que realmente podamos cumplir. Al final, cuando nosotros hacemos, vamos a cerrarnos otra vez con la mano derecha sobre la izquierda en el pecho diciendo aún, como aún, pero suena como aún. Aún, sí, uno dice como aún. A-U-M, bien. Ahí le decimos al padre, le damos las gracias, que le dé las gracias, le pedimos por favor que le dé las gracias a los venerables maestros y que por favor, si es su santa voluntad, nos muestre en un desdoblamiento astral consciente el resultado de ese negocio. Entonces nosotros podemos llegar a soñar que, como les decía, con leones, con la policía, con lobos, o por ejemplo en un colegio, pero que el trámite que estamos haciendo, por ejemplo, en el colegio es un trámite en el cual todo nos sale bien. Nos aceptaron los documentos que llevamos. Nos vamos a dar cuenta que si es un lobo, por ejemplo, está en una buena actitud con nosotros. Y esto indica pues que nos han aceptado el negocio. Ahí vamos a ver cómo la ley nos responde. Em, esta práctica de negocios con la ley se puede utilizar todos los días para pedir fuerza en el conocimiento espiritual. O sea, para que nos den fuerza para las prácticas y todo. O se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros tengamos un negocio, bueno, un karma y tenemos que negociarlo con la ley divina, pues ahí está la práctica de negocios con la ley. Estas prácticas se pueden hacer todos los días, nos van a permitir a nosotros estar muy conectados con lo que es la ley divina y estar pagando porque nosotros tenemos que pagar nuestras deudas, porque no hay plazo, digamos, no hay deuda que no se cobre ni plazo que no se cumpla con la ley divina. Así que, como dicen, tarde que temprano nos toca pagar. Entonces es mejor hacerlo bien, empezar a hacer las cosas bien. Les dejo los links pues yo ahí haciéndolos, o si no, una compañera haciendo la práctica de traslado de fondos y de negocios con la ley divina. Y pues debemos saber que nosotros, pudiendo hacer el bien, pudiendo compartir estas enseñanzas con otros y también practicarlas, a veces dejamos de hacerlo y eso también nos genera mucho karma. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Em, la siguiente conferencia que nosotros vamos a ver es la número 14 de fase A, en la cual vamos a hablar de un tema muy importante llamado drogas y alcoholismo. Y aunque nosotros de pronto no tengamos ninguno de estos, digamos, comportamientos ni efectos, es importante que los reflexionemos, que los tengamos muy en cuenta para poder comprender este efecto y poder ayudar incluso a otros a eliminarlo. Entonces es importante adquirir este conocimiento. Bien, les agradezco mucho por estar acá, que tengan un excelente día. Les dejo mi número acá, en todo caso, en los comentarios queda el chat de WhatsApp para que allí lleguen los links de estas enseñanzas. Y si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios para que pueden ver la conferencia. Quienes no la han visto, pues va a quedar grabada, va a quedar publicada tanto en Instagram como en Facebook para que la puedan ver. Muchas gracias, que tengan un excelente día.